En ciertos espacios se ha vuelto frecuente afirmar que ser luterano es ser ecuménico, como si el ecumenismo constituyera el centro de la identidad evangélica luterana, como si fuera su rasgo esencial o incluso una especie de principio doctrinal organizador. La afirmación sola llama la atención porque aunque el ecumenismo es ciertamente parte de lo valioso que posee la tradición luterana, está lejos de ocupar el lugar central de nuestra confesión de fe. Y el problema no radica en el ecumenismo mismo, sino en lo que se desplaza cuando se le transforma en el eje de la identidad luterana, cuando se le pone en el centro. Y paradójicamente también resulta injusto con el propio ecumenismo porque termina ocultando su verdadera naturaleza y valor, no como fundamento de la fe, sino como un fruto de ella, uno de los frutos más hermosos. Entonces, claro, pues el diálogo entre cristianos no nace de relativizar la doctrina, sino precisamente de tomarla en serio. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, en realidad, ser luterano es ser confesional. Ahora bien, esto requiere ser explicado porque la palabra confesional suele despertar sospechas. En muchos contextos, especialmente en América Latina, esta palabra, confesional, ha terminado asociándose a grupos rígidos, casi sectarios o ideológicamente obsesionados con la pureza doctrinal. Grupos y personas más luteranos que Lutero, muchas veces incapaces de escuchar, de dialogar o de reconocer la humanidad de quienes piensan distinto. ¿Ya? A estos grupos también a veces se les ha caricaturizado y esa caricatura no hace justicia ni a la tradición confesional luterana ni a muchos de nuestros hermanos y hermanas que se identifican de ese modo. Después de todo, los luteranos no seguimos a Lutero, los luteranos confesamos a Cristo y justamente por eso creemos que la fe cristiana posee un contenido concreto que puede y debe ser confesado públicamente. Y cabe decirlo con toda claridad, la confesionalidad luterana comienza, antes que en cualquier documento eclesiástico, en las Sagradas Escrituras. Ese es el primer y único fundamento necesario de la fe cristiana. Si no existieran otros documentos confesionales, la Iglesia seguiría teniendo el Evangelio porque su centro no es un libro doctrinal humano, sino Jesucristo anunciado en la palabra de Dios. Esto es lo que creemos y enseñamos. Por eso, el luteranismo no es ni puede ser una religión de manual. El libro de Concordia, que contiene los documentos confesionales de nuestra tradición, no reemplaza las escrituras ni se sitúa junto a ellas como una segunda fuente de revelación. No es esa la valoración que nosotros le damos. Más bien, las confesiones luteranas son una exposición y explicación de aquello que la Iglesia cree que las escrituras enseñan acerca del Evangelio. Así, su autoridad es derivada, no absoluta. Es confesional, no divina. Precisamente por eso, las confesiones también deben ser leídas críticamente, aunque siempre con honestidad y reverencia, recordando siempre que nuestra salvación no depende de la adherencia a ideas, a formulaciones históricas, sino, sino depende de Cristo mismo, que es la fuente de la fe. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la Iglesia puede vivir indefinidamente sin confesiones. De hecho, toda comunidad cristiana, incluso la que afirma no tener doctrina, termina formulando criterios, interpretaciones y énfasis propios. La diferencia es que las confesiones luteranas intentan hacerlo abierta, responsable y eclesialmente. Ser confesional, entonces, no convierte al creyente en un doctor en doctrina, menos en un fariseo. Ser confesional no implica absolutizar tradiciones humanas ni reemplazar la fe viva por vigilancia doctrinal. Más bien significa reconocer que la verdad importa, porque el Evangelio importa.
Significa entender que la iglesia necesita claridad acerca de lo que predica, enseña y celebra, y significa también reconocer que la unidad cristiana no se construye ignorando las diferencias, sino dialogando honestamente desde convicciones reales. Por eso, el auténtico ecumenismo no es enemigo de la confesionalidad, sino es una consecuencia de ella. Solo quien sabe lo que cree puede dialogar verdaderamente con otros. Solo una iglesia que confiesa algo concreto puede encontrarse sinceramente con otras confesiones cristianas sin diluirse ni fingir una unidad superficial. Entonces, ser luterano no es dejar de confesar para encajar mejor en el mundo cristiano contemporáneo. Ser luterano es confesar a Cristo con humildad, claridad y fidelidad, sabiendo que toda confesión humana permanece subordinada a la palabra de Dios, pero también que la Iglesia no puede vivir sin dar testimonio público de aquello que cree.